Muchas personas creen conocer la verdadera historia de la Iglesia de Cristo, pero la realidad es muy diferente. Lo que crees saber podría ser solo la punta del iceberg. Hoy revelaré secretos ocultos y hechos sorprendentes que transformarán por completo tu percepción. Si te quedas hasta el final, descubrirás información que puede cambiar no solo tu visión, sino también todas las áreas de tu vida. ¿Te interesa? Entonces comenta así: recibo las bendiciones que Dios me está dando ahora. Solo comenta esto: recibo las bendiciones que Dios me está dando ahora. Cuando vea tu comentario, te daré un corazón, porque sé que pronto alcanzarás ese resultado. Ahora que ya has comentado, continuemos. La historia de la fundación de la Iglesia es un viaje fascinante que comienza en el corazón del Medio Oriente, en una época de grandes cambios culturales y políticos. Imagina estar en la antigua Jerusalén, una ciudad bulliciosa donde los judíos devotos se reunían para adorar en el templo y donde aún resonaban las palabras de Jesús en las calles y sinagogas. Fue en este ambiente, lleno de expectativas mesiánicas y tensiones con el dominio romano, que los primeros cristianos comenzaron a reunirse, formando una comunidad única y revolucionaria. Estos primeros seguidores de Jesús enfrentaron desafíos inimaginables. No solo eran vistos como un grupo disidente por los líderes religiosos judíos, sino también como una amenaza potencial por la autoridad romana. La crucifixión de Jesús, un evento brutal destinado a aplastar cualquier movimiento subversivo, fortaleció la fe de los discípulos, quienes afirmaban haber visto a Jesús resucitado. ¿Puedes imaginar la valentía necesaria para declarar una fe tan radical públicamente? La nueva comunidad cristiana, inicialmente conocida como El Camino, se basaba en enseñanzas que desafiaban las normas sociales y religiosas de la época. Predicaban el amor al prójimo, la igualdad ante Dios y la promesa de vida eterna, algo completamente revolucionario. El impacto: una comunidad inclusiva donde los marginados encontraban esperanza y propósito, pero que también generaba desconfianza y hostilidad entre las autoridades establecidas. Las reuniones de los primeros cristianos no se celebraban en templos grandiosos o catedrales, sino en casas sencillas y catacumbas ocultas. Estos encuentros secretos eran vitales para la supervivencia del grupo, pero también los convertían en blancos fáciles para la persecución. Los informes de arrestos, torturas y ejecuciones son numerosos, y cada mártir se convertía en un símbolo de fe inquebrantable, inspirando a otros a seguir el mismo camino a pesar del peligro. ¿Por qué, entonces, en medio de tanto sufrimiento, esta pequeña secta creció tan rápidamente? Parte de la respuesta reside en el mensaje transformador que llevaban consigo. La promesa de salvación y la nueva forma de comunidad proporcionaban un sentido de pertenencia y propósito que trascendía todas las barreras sociales. Las historias de milagros, curaciones y exorcismos realizados por los apóstoles fortalecían la convicción de que Dios realmente estaba presente entre ellos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en esa época presenciando estos eventos extraordinarios? Otro factor crucial para la difusión del cristianismo fue la incansable misión de los apóstoles. Pedro, Pablo y muchos otros viajaron extensamente predicando y estableciendo nuevas comunidades cristianas. Las cartas de Pablo, escritas para guiar y fortalecer estas comunidades, se convirtieron en fundamentales para la teología cristiana y la cohesión del movimiento. La combinación de celo misionero y literatura inspiradora ayudó a solidificar la fe cristiana incluso en las regiones más remotas del Imperio Romano. Finalmente, la resistencia de los cristianos ante la persecución tuvo un efecto paradójico.
En lugar de extinguir la llama de la nueva fe, la propagó aún más. Las historias de mártires como Esteban, el primer mártir cristiano, y muchos otros que enfrentaron la muerte con una paz y convicción incomprensibles, capturaron la imaginación de muchos y atrajeron nuevos seguidores. Cada acto de valentía y sacrificio reforzaba el mensaje de que el cristianismo ofrecía algo más que la vida terrenal, una promesa de eternidad con Dios. Ahora, al mirar hacia atrás, nos damos cuenta de que la fundación de la Iglesia estuvo marcada por tremendos desafíos, pero también por una fe inquebrantable y una misión clara. Estos primeros cristianos, con su valentía y dedicación, sembraron las semillas de una fe que sigue creciendo e inspirando a miles de millones en todo el mundo. Los apóstoles, esos 12 hombres elegidos por Jesús para difundir su mensaje por todo el mundo, son figuras icónicas en la historia cristiana. Sin embargo, muchos aspectos fascinantes de sus vidas y misiones siguen siendo poco conocidos. Por ejemplo, ¿sabías que el apóstol Pedro, además de ser pescador de profesión, tuvo su vida transformada profundamente tras el simple llamado de Jesús? Pedro, quien inicialmente negó a Cristo 3 veces antes de que cantara el gallo, se convirtió en la roca sobre la cual se construyó la iglesia, y sus viajes misioneros lo llevaron hasta Roma, donde encontró su martirio. Otro hecho sorprendente es acerca de Tomás, a menudo recordado como Tomás el Incrédulo, debido a su duda sobre la resurrección de Jesús. Sin embargo, esta incredulidad temporal no define toda su historia. Tomás viajó lejos, evangelizando en lugares tan distantes como la India. Incluso hoy, las comunidades cristianas indias veneran a Tomás como el fundador de la fe cristiana en la región, y las antiguas tradiciones cuentan que fue martirizado allí por su fe inquebrantable. ¿Qué tal la historia de Juan, el apóstol amado? Juan no solo escribió el Evangelio que lleva su nombre, sino también el Apocalipsis mientras estaba desterrado en la isla de Patmos. Fue el único apóstol que murió de causas naturales, y su longevidad le permitió presenciar e influir en la formación de la iglesia primitiva. Su profunda relación con Jesús y sus visiones apocalípticas siguen inspirando e intrigando a teólogos y creyentes hasta hoy. ¿Has oído hablar de Andrés, el hermano de Pedro? A menudo eclipsado por su hermano más famoso, Andrés desempeñó un papel vital en la propagación del cristianismo. Es conocido por haber viajado alrededor del Mar Negro, fundando comunidades cristianas en regiones como Grecia y Rusia. En la tradición ortodoxa, Andrés es venerado como el fundador del Patriarcado de Constantinopla, lo que muestra que su influencia fue profunda y duradera. Finalmente, considera a Mateo, el recaudador de impuestos convertido en apóstol. Antes de seguir a Jesús, Mateo era despreciado por sus compatriotas judíos porque trabajaba para los romanos. Sin embargo, su conversión es un poderoso testimonio del alcance inclusivo del mensaje de Cristo. Mateo no solo escribió uno de los evangelios, sino que también dedicó su vida a predicar el evangelio, posiblemente llegando hasta Etiopía y Persia, donde su valentía y fe dejaron un legado perdurable. Los apóstoles, con sus vidas de transformación, valor y sacrificio, no son solo personajes de historias antiguas, sino ejemplos eternos de fe y dedicación que continúan inspirando y desafiando a todos nosotros. Los primeros cristianos fueron testigos de una era de milagros impresionantes y persecuciones feroces que moldearon la historia de la Iglesia. Imagina estar presente cuando Pedro, solo semanas después de la resurrección de Jesús, curó a un mendigo cojo en la entrada del Templo de Jerusalén. Este evento, descrito en el libro de los Hechos, Hechos 3, 1, 10, no solo atrajo gran atención a la nueva fe, sino que también provocó la furia de las autoridades religiosas.
Milagros como este no eran eventos aislados, sino señales poderosas que fortalecían la fe de los primeros cristianos y demostraban el poder de Dios en medio de la adversidad. Sin embargo, estos actos de fe a menudo atrajeron persecuciones intensas. Esteban, uno de los primeros diáconos, es un ejemplo trágico pero inspirador. Lleno del Espíritu Santo, Esteban realizó grandes señales y maravillas entre el pueblo. Su valentía al predicar el mensaje de Jesús lo llevó a un enfrentamiento directo con el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. Como se narra en Hechos 6:7, fue falsamente acusado de blasfemia y al defender su fe fue apedreado hasta la muerte, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Su muerte no solo marcó un punto crucial en la historia cristiana, sino que también destacó la profundidad de la convicción que tenían los primeros creyentes. La persecución no se limitó a actos individuales de martirio. Durante el reinado de Nerón, en el año 64 d.C., un incendio devastó Roma y el emperador culpó a los cristianos para desviar la culpa de sí mismo. Historiadores como Tácito relatan que Nerón utilizó a los cristianos como chivos expiatorios, sometiéndolos a torturas terribles y ejecuciones públicas. Muchos fueron cubiertos con pieles de animales y dejados para ser devorados por perros, crucificados e incluso quemados vivos para iluminar sus jardines por la noche. Este nivel de crueldad no solo puso a prueba la fe de los cristianos, sino que también atrajo una atención brutal hacia su causa. A pesar de estas persecuciones, los cristianos continuaron realizando actos de sanación y milagros que fortalecían la comunidad. Toma el ejemplo del apóstol Pablo, quien en sus viajes misioneros sanó a un hombre paralítico desde su nacimiento en Listra. Hechos 14, 8, 10. Pablo, antes un feroz perseguidor de los cristianos, experimentó una transformación dramática en su vida después de tener una visión de Jesús. Su dedicación a predicar el Evangelio lo llevó a enfrentar persecuciones constantes, incluidas prisiones, lapidaciones y naufragios. Y aún en la cárcel, como en Filipos, donde Pablo y Silas cantaron himnos a Dios después de ser azotados, un terremoto milagroso abrió las puertas de la prisión, lo que llevó a la conversión del carcelero. Hechos 16, 25, 34. Otro ejemplo notable es el de Perpetua y Felicidad, dos jóvenes mártires del siglo III, cuya historia está registrada en Actos de los Mártires. Perpetua, una noble recién convertida, y Felicidad, su esclava embarazada, fueron arrestadas por su fe. En el anfiteatro de Cartago, enfrentaron torturas y amenazas de muerte con una fe inquebrantable. Sus visiones y testimonios durante el cautiverio inspiraron a muchos, y sus actos de valentía se convirtieron en un faro de fe para los cristianos de la época y las generaciones futuras. La historia de Justino Mártir, un filósofo convertido al cristianismo en el siglo II, también ilustra la valentía de los primeros cristianos. Justino usó su educación para defender la fe cristiana contra acusaciones de ateísmo e inmoralidad. Fundó una escuela en Roma donde debatía públicamente con filósofos paganos. Sus obras como Apología y Diálogo con Trifón son fuentes valiosas para entender el pensamiento cristiano primitivo. Justino fue arrestado y decapitado por su fe, y su vida y escritos continúan siendo un poderoso testimonio de la resistencia cristiana. Estas historias de milagros y persecuciones, entrelazadas con la fe inquebrantable de los primeros cristianos, son más que simples relatos históricos. Son testimonios vivos de la presencia divina y la valentía humana. Cada milagro y cada acto de persecución no solo moldearon la iglesia primitiva, sino que también inspiraron a generaciones posteriores a mantener viva la llama de la fe, incluso en las circunstancias más adversas.
Al conocer estas historias, somos recordados del poder de la fe y la resiliencia humana frente a los mayores desafíos. Los emperadores romanos desempeñaron un papel crucial en la persecución de los primeros cristianos, imponiendo políticas severas dirigidas a erradicar la nueva fe que amenazaba el orden establecido. Comenzando con Nerón, el primer emperador en ordenar una persecución a gran escala, la vida de los cristianos se convirtió en una verdadera pesadilla. En el año 64 d.C., después del gran incendio de Roma, Nerón culpó a los cristianos por el desastre. Historiadores como Tácito relatan que Nerón utilizó a los cristianos como chivos expiatorios, sometiéndolos a torturas indescriptibles y ejecuciones brutales. Muchos fueron quemados vivos, crucificados o arrojados a las bestias, convirtiéndose en espectáculos públicos de entretenimiento. Pero Nerón no fue el único. Otros emperadores, como Domiciano y Diocleciano, siguieron su ejemplo, instituyendo persecuciones sistemáticas. Por ejemplo, Domiciano exigía que todos los súbditos del imperio adoraran al emperador como a un dios, una práctica que los cristianos se negaban a seguir. La negativa a participar en el culto imperial se consideraba traición, lo que llevaba a prisión, tortura y muerte. Diocleciano, a principios del siglo IV, lanzó una de las persecuciones más intensas contra los cristianos, conocida como la Gran Persecución. Ordenó la destrucción de iglesias, la quema de escrituras sagradas y la ejecución de cristianos que no renunciaran a su fe. En medio de estas adversidades surgieron historias inspiradoras de mártires que se convirtieron en símbolos de fe y resistencia. Por ejemplo, Policarpo de Esmirna, uno de los primeros mártires conocidos, fue llevado al estadio frente a una multitud enfurecida. Al negarse a renunciar a Cristo, declaró: «Por 86 años lo he servido y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó?». Fue quemado en la hoguera, pero los informes dicen que el fuego no lo consumió de inmediato, lo que llevó a los verdugos a apuñalarlo con una lanza. Su valentía inspiró a muchos a mantenerse firmes en su fe, sin importar las consecuencias. La historia de Perpetua y Felicidad es igualmente impactante. Perpetua, una joven madre noble, y Felicidad, su esclava, fueron arrestadas por convertirse al cristianismo. Mientras esperaban la ejecución, Perpetua tuvo visiones celestiales que la fortalecieron. En el día de su muerte, enfrentaron valientemente a las bestias en el anfiteatro de Cartago. El relato de su martirio, conservado en un diario escrito por Perpetua, se convirtió en un texto sagrado e inspirador para los cristianos, mostrando que la fe podía trascender las barreras sociales y de género. A pesar de las terribles persecuciones, la fe cristiana no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. La resiliencia de los mártires, que preferían enfrentar la muerte antes que renunciar a Cristo, sirvió como un poderoso testimonio de la verdad y la fuerza del Evangelio. Cada ejecución pública era una declaración de que la fe cristiana valía más que la propia vida. Estos actos de valentía difundían el mensaje de que el cristianismo ofrecía una promesa de vida eterna, algo que ni siquiera la muerte podía destruir. Además, la comunidad cristiana se unía en torno a las historias de los mártires, celebrando sus vidas y memorias. Las catacumbas de Roma, por ejemplo, no solo se convirtieron en lugares de entierro, sino también en lugares de culto y conmemoración. Las inscripciones y símbolos en las paredes de estas catacumbas cuentan historias de fe y esperanza, mostrando que incluso en la muerte, los cristianos creían firmemente en la resurrección y la vida eterna. Las narrativas de los mártires se compartían ampliamente, fortaleciendo la comunidad e inspirando a nuevos convertidos. En medio de todo esto, la fe cristiana continuó creciendo.
En lugar de suprimir el movimiento, la persecución a menudo tenía el efecto opuesto, atrayendo a más personas hacia el mensaje de amor, esperanza y salvación de Cristo. La valentía de los mártires, combinada con los milagros y la dedicación de los apóstoles y otros líderes cristianos, sentó las bases sólidas sobre las cuales se construyó la Iglesia. La fuerza de la fe cristiana, forjada en el fuego de la persecución, se convirtió en una luz brillante que guiaba a muchos hacia una nueva comprensión de Dios y de la vida. La organización clandestina de los primeros cristianos fue una de las manifestaciones más notables de resiliencia y valentía en la historia de la fe. Viviendo bajo el constante temor de persecución y muerte, desarrollaron formas ingeniosas de reunirse y adorar sin ser detectados. A menudo, los cristianos se reunían en las catacumbas de Roma, complejos subterráneos originalmente utilizados como cementerios. En estas cuevas oscuras y húmedas llevaban a cabo sus ceremonias religiosas, lejos de los ojos vigilantes de las autoridades romanas. Las paredes de estas catacumbas todavía están decoradas con símbolos cristianos como el pez, el ancla y la paloma, silenciosas marcas de su fe inquebrantable. La comunicación entre los cristianos también requería extrema cautela. Mensajes codificados y símbolos secretos, como el ichthys, pez, un acrónimo griego para Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, se utilizaban para identificar lugares de reunión y distinguir amigos de enemigos. Estas señales no eran solo códigos prácticos, sino también símbolos de esperanza y unidad. Imagina la tensión y el alivio al ver el símbolo del pez en una puerta, sabiendo que estabas entre hermanos y hermanas de fe. Cada reunión era un acto de valentía, cada símbolo una señal de resistencia. Los líderes de la Iglesia desempeñaron un papel vital en el mantenimiento de la fe y en la organización de las comunidades. Obispos, presbíteros y diáconos se desplazaban clandestinamente para visitar a los fieles, celebrar la Eucaristía y enseñar las Escrituras. A menudo eran blanco de las autoridades y muchos pagaron el precio más alto por su dedicación. El ejemplo de Policarpo, obispo de Esmirna, quien se negó a renegar de Cristo y fue quemado vivo, es un testimonio eterno del coraje de estos líderes. Antes de su martirio, declaró que no temía las llamas temporales, porque confiaba en el fuego eterno de Dios para su salvación. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir con la constante amenaza de ser descubierto? Imagina la valentía necesaria para albergar reuniones secretas en tu propia casa, sabiendo que la traición podría estar acechando en cada esquina. Muchos cristianos mostraron una valentía extraordinaria al abrir sus hogares para servicios religiosos, arriesgando no solo sus vidas, sino también las de sus familias. Este espíritu de sacrificio y devoción no solo mantuvo viva la llama de la fe, sino que también fortaleció los lazos dentro de la comunidad cristiana, creando una red de apoyo y solidaridad que desafiaba las fuerzas opresoras. La resiliencia de los primeros cristianos frente a persecuciones tan severas es un poderoso testimonio de la fuerza de la fe. No solo sobrevivieron, sino que prosperaron espiritualmente, incluso en las circunstancias más adversas. Su valentía inspiró a generaciones futuras y dejó un legado duradero que sigue resonando hasta el día de hoy. Cada reunión secreta, cada acto de valentía, cada símbolo oculto, reforzaba el mensaje de que la fe en Cristo era más poderosa que cualquier amenaza de muerte. Así, en medio de las tinieblas de la opresión, los primeros cristianos se convirtieron en una luz brillante de esperanza y fe inquebrantable. El Edicto de Milán, promulgado en el año 313 d.C., marcó un punto de inflexión crucial en la historia del cristianismo. Antes de esta fecha, los cristianos vivían bajo la constante amenaza de persecución y martirio.
Con el edicto, el emperador Constantino y su coemperador Licinio declararon que la práctica del cristianismo sería legal en todo el Imperio Romano. Este decreto no solo puso fin a las persecuciones, sino que también devolvió a los cristianos sus propiedades confiscadas, permitiéndoles practicar su fe abiertamente y sin temor a represalias. Fue un momento de alivio y alegría para millones de fieles, quienes finalmente pudieron emerger de las sombras. Constantino, la figura central detrás del Edicto de Milán, tuvo un camino notable hacia el cristianismo. La historia de su conversión es tan fascinante como inspiradora. Antes de una batalla crucial en el año 312 d.C., Constantino informó haber tenido una visión de una cruz brillante en el cielo, acompañada por las palabras «In hoc signo vinces», «Con este signo vencerás». Creyendo que era una señal divina, ordenó a sus soldados pintar el símbolo cristiano en sus escudos. La victoria que siguió en la batalla del Puente Milvio consolidó su poder y cimentó su fe en el Dios cristiano. Este evento único no solo cambió su vida, sino también el curso de la historia del cristianismo. Después de su conversión, Constantino tomó medidas significativas para institucionalizar la Iglesia. Convocó el primer concilio de Nicea en el año 325 d.C., reuniendo a obispos de todo el imperio para resolver disputas teológicas y establecer una ortodoxia cristiana. Este concilio resultó en el Credo Niceno, una declaración de fe que aún es recitada por muchos cristianos en todo el mundo. Además, Constantino patrocinó la construcción de basílicas, incluyendo la Basílica de San Pedro en Roma y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Estas obras no solo proporcionaron lugares de adoración, sino que también simbolizaron el creciente poder e influencia de la Iglesia dentro del imperio. El impacto del Edicto de Milán y las acciones de Constantino trascendieron más allá de la simple tolerancia religiosa. El cristianismo comenzó a entrelazarse con el poder político y social del Imperio Romano. La Iglesia, que antes era una comunidad perseguida y marginada, comenzó a disfrutar de privilegios y recursos que antes eran inimaginables. Los obispos y otros líderes de la Iglesia comenzaron a desempeñar roles influyentes en la corte imperial, aconsejando al emperador y participando en decisiones gubernamentales. La relación simbiótica entre la Iglesia y el Estado transformó el cristianismo en una fuerza dominante en la vida pública romana. La institucionalización de la Iglesia trajo consigo desafíos y oportunidades. Por un lado, la jerarquía eclesiástica se formalizó con la creación de una estructura más organizada y centralizada. Patriarcas, obispos, presbíteros y diáconos tenían roles claramente definidos, lo que permitía una mejor coordinación y administración de la Iglesia. Por otro lado, la cercanía con el poder político implicaba riesgos de corrupción y pérdida de enfoque espiritual. La Iglesia tuvo que navegar cuidadosamente para mantener su integridad y misión espiritual, aprovechando al mismo tiempo las nuevas oportunidades para el crecimiento e influencia. El legado del Edicto de Milán y la conversión de Constantino es profundo y duradero. Abrieron el camino para la expansión del cristianismo en todo el Imperio Romano y más allá. La Iglesia, fortalecida e institucionalizada, se convirtió en una de las fuerzas más influyentes en la formación de la cultura occidental. La transformación de una fe perseguida en una religión dominante es un testimonio de la resiliencia y capacidad de adaptación del cristianismo. Hoy, al mirar hacia atrás, podemos ver cómo estos eventos moldearon el mundo religioso y cultural en el que vivimos, destacando la importancia de momentos cruciales en la historia de la fe. Los concilios ecuménicos fueron eventos fundamentales en la historia de la Iglesia,
donde líderes cristianos se reunieron para debatir y definir las doctrinas esenciales de la fe. El primer concilio de Nicea, celebrado en el 325 d.C., fue convocado por el emperador Constantino para resolver la controversia arriana, que cuestionaba la divinidad de Jesucristo. En medio de intensas discusiones, se formuló el credo niceno, que afirmaba que Jesús es de la misma sustancia que el Padre, homoousios. Este documento histórico fue fundamental para la defensa de la ortodoxia cristiana y un hito en la unidad doctrinal de la Iglesia. El Concilio de Constantinopla, en el 381 d.C., amplió las definiciones de Nicea y abordó otras herejías emergentes. En este concilio se afirmó formalmente la divinidad del Espíritu Santo, completando la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consustanciales y coeternos. El credo niceno-constantinopolitano, resultado de este encuentro, se convirtió en un pilar de la fe cristiana. Este documento proclamaba: «Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado». Esta declaración no solo consolidó la doctrina, sino que también fortaleció la cohesión teológica entre las diversas comunidades cristianas. El Concilio de Éfeso, en el 431 d.C., se centró en la controversia nestoriana, que dividía a Jesús en dos personas distintas, una divina y otra humana. Este concilio reafirmó que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas inseparables, divina y humana. La Virgen María es verdaderamente Madre de Dios, Theotokos, ya que dio a luz, según la carne, al Verbo de Dios hecho carne. Actas del Concilio de Éfeso. Esta declaración fue crucial para mantener la comprensión ortodoxa de la encarnación de Cristo y la naturaleza de María, fortaleciendo la unión indisoluble de la humanidad y la divinidad en Jesús. En el Concilio de Calcedonia, en el 451 d.C., la Iglesia enfrentó la cuestión del monofisismo, que afirmaba que Jesús tenía una sola naturaleza en lugar de dos. Este concilio definió que Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad. Definición de Calcedonia. Esta formulación se convirtió en la base de la cristología ortodoxa, asegurando que las dos naturalezas de Cristo permanecieran distintas pero unidas en una sola persona. El impacto de esta definición fue profundo, solidificando la doctrina y proporcionando una base teológica clara para las generaciones futuras. La importancia de los concilios ecuménicos va más allá de las definiciones doctrinales. Fueron ocasiones en las que la Iglesia ejerció su autoridad colectiva, buscando la unidad en la diversidad. El Segundo Concilio de Constantinopla, en el 553 d.C., y el Tercer Concilio de Constantinopla, en el 680-681 d.C., continuaron abordando herejías y clarificando la teología cristiana. En cada uno de estos encuentros, la Iglesia demostró su capacidad para dialogar y resolver conflictos internos, fortaleciendo su identidad y misión en el mundo. La formalización de las doctrinas a través de los concilios ecuménicos no solo preservó la integridad de la fe cristiana, sino que también proporcionó una base sólida para la teología y la práctica cristianas. Los documentos y credos producidos en estos concilios son testimonios duraderos de la sabiduría colectiva y la guía divina que ha guiado a la Iglesia. Son más que simples declaraciones teológicas. Son hitos de fe que continúan inspirando y guiando a los cristianos en todo el mundo. Reflexionando sobre estas asambleas históricas, podemos apreciar la profundidad y la riqueza de la tradición cristiana, que fue forjada a través del diálogo, la oración y la búsqueda constante de la verdad. La alianza entre la Iglesia y el Imperio Romano fue uno de los acontecimientos más transformadores de la historia.
Cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo a principios del siglo IV, no solo cambió el curso del imperio, sino también del cristianismo. El Edicto de Milán, promulgado en el 313 d.C., garantizó la libertad religiosa y puso fin a las persecuciones contra los cristianos, permitiendo que la fe se difundiera libremente. Esta alianza significó que la Iglesia ahora contaba con el respaldo del poder imperial, lo que aceleró su institucionalización y expansión. La Iglesia comenzó a influir directamente en la política y la sociedad romanas, moldeando la cultura y los valores del imperio. Con esta nueva posición de poder, la Iglesia comenzó a desempeñar un papel crucial en la gobernanza y la legislación. Las leyes comenzaron a reflejar los principios cristianos, promoviendo valores como la caridad, la justicia y la moralidad. La Iglesia se convirtió en una mediadora poderosa entre los gobernantes y el pueblo, interviniendo frecuentemente en cuestiones sociales y económicas. La conciliación de disputas, la protección de los pobres y la promoción de la educación fueron solo algunas de las áreas donde se hizo sentir la influencia eclesiástica. Este período también vio la construcción de grandiosas basílicas y la proliferación de monasterios, que se convirtieron en centros de aprendizaje y preservación del conocimiento. San Benito de Nursia, una figura clave de este período, fundó la Orden Benedictina en el siglo VI. Su regla de San Benito, una guía para la vida monástica, enfatizaba la oración, el trabajo y la comunidad. Esta regla no solo moldeó la vida monástica, sino que también influyó profundamente en la cultura europea. Los monasterios benedictinos se convirtieron en centros de innovación agrícola, educación y preservación de manuscritos antiguos. San Benito creía que la disciplina y la oración podían transformar tanto al individuo como a la sociedad, y su legado es visible en la continua importancia de las instituciones monásticas en Europa. Otro personaje central en la influencia de la Iglesia sobre la sociedad fue San Francisco de Asís, quien vivió a finales del siglo XII y principios del XIII. San Francisco renunció a una vida de riqueza para vivir en pobreza, predicando un evangelio de simplicidad y amor a todas las criaturas de Dios. Fundó la Orden Franciscana, que se extendió rápidamente por Europa, atrayendo a muchos seguidores dedicados al servicio y la caridad. La humildad y devoción de San Francisco inspiraron una renovación espiritual en un tiempo de creciente materialismo y corrupción dentro de la Iglesia. Su mensaje de paz y reverencia por la creación aún resuena fuertemente en la actualidad. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería vivir en una época donde la fe y la política estaban tan entrelazadas? La influencia de la Iglesia en la política y la sociedad medieval moldeó la cultura europea de maneras profundas y duraderas. Desde la coronación de emperadores y reyes hasta las leyes que regían la vida cotidiana, la Iglesia estaba en el centro de la vida pública y privada. Esta alianza, por más compleja y a veces problemática que fuera, ayudó a crear un sentido de unidad y propósito que perduró durante siglos. La transformación de la Iglesia de una comunidad perseguida a una institución poderosa e influyente es un testimonio de la resiliencia y el impacto duradero del cristianismo en la historia mundial. Los monasterios desempeñaron un papel crucial en la preservación y avance del conocimiento a lo largo de la historia de la Iglesia. Durante la Edad Media especialmente, estos centros de vida monástica no solo servían como lugares de culto y contemplación, sino también como verdaderos guardianes del saber. En un período de inestabilidad política e incertidumbre, los monjes dedicaron sus vidas al estudio y copia de antiguos manuscritos, muchos de los cuales se habrían perdido sin sus diligentes esfuerzos.
Manuscritos de filosofía griega, literatura latina y, crucialmente, textos bíblicos fueron meticulosamente copiados y preservados en los scriptoria de los monasterios, asegurando así la continuidad del conocimiento a través de las generaciones. La vida monástica no solo era sobre reclusión espiritual, sino también sobre contribuciones significativas a la cultura y la ciencia. Los monjes no solo preservaban textos, sino que también producían obras originales que moldearon la cultura medieval. En muchos monasterios, la música sacra floreció, creando composiciones que elevaron las prácticas litúrgicas a nuevas alturas de belleza y espiritualidad. Además, los monjes eran frecuentemente los únicos educados en sus comunidades, enseñando no solo a jóvenes de la nobleza, sino también a campesinos, proporcionando una educación básica fundamental para el funcionamiento de la sociedad medieval. La Reforma Protestante marcó un momento crucial en la historia de la Iglesia y de Europa, liderada por Martín Lutero, un monje alemán del siglo XVI. Lutero fue conocido por sus 95 tesis, un documento que cuestionaba prácticas de la Iglesia Católica Romana, especialmente el comercio de indulgencias. En 1517 fijó sus tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, desafiando públicamente a las autoridades eclesiásticas. Este acto simbólico marcó el inicio de un movimiento que sacudiría las estructuras religiosas y políticas de la época. La Contrarreforma y el Concilio de Trento representan un momento crucial en la historia de la Iglesia Católica, una respuesta enérgica a la creciente influencia y desafíos planteados por la Reforma Protestante. Frente a las críticas y divergencias doctrinales planteadas por reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino, la Iglesia Católica inició un movimiento interno de reforma y reafirmación de sus doctrinas. El Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, fue el epicentro de esta respuesta, reuniendo a líderes eclesiásticos para deliberar sobre cuestiones teológicas, disciplinarias y litúrgicas. Durante el Concilio de Trento, la Iglesia Católica adoptó una serie de medidas para reforzar su autoridad y unidad. Entre las decisiones principales destacan la definición clara y detallada de las doctrinas católicas, como la transubstanciación en la Eucaristía y la autoridad del Papa. Además, se establecieron reformas disciplinarias para combatir el nepotismo clerical, la simonía y otras prácticas consideradas corruptas. El concilio también enfatizó la importancia de la educación y formación del clero, promoviendo seminarios para una preparación más rigurosa y efectiva de los sacerdotes. Las reformas internas iniciadas por la Contrarreforma no se limitaron solo a las instituciones de la Iglesia, sino que también resultaron en el surgimiento de nuevos movimientos religiosos y espirituales. Entre ellos, destacó la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola como respuesta dinámica a los desafíos protestantes. Los jesuitas no solo se dedicaron a la educación y evangelización, sino que también jugaron un papel crucial en las misiones alrededor del mundo, expandiendo la presencia católica en regiones antes inexploradas. Estos nuevos movimientos no solo revitalizaron la fe católica, sino que también fortalecieron sus bases teológicas y prácticas ante los tumultuosos cambios del siglo XVI. La expansión misionera fue un capítulo vibrante en la historia del cristianismo, marcado por la valentía y dedicación de los misioneros que llevaron el mensaje de Jesucristo a todos los rincones del mundo. En las Américas, por ejemplo, los misioneros enfrentaron desafíos monumentales al introducir el cristianismo entre pueblos indígenas con profundas culturas y creencias arraigadas. Superando barreras lingüísticas y culturales, adaptaron sus enfoques para comunicar el Evangelio de una manera que respetara
y resonara con las tradiciones locales. Esta interacción creativa resultó en un cristianismo sincrético en muchos lugares, donde elementos de la fe cristiana se mezclaron armoniosamente con prácticas indígenas, creando una rica tapestería espiritual. Frente a todo lo explorado, aquí está el consejo de Dios para ti. Nunca subestimes el poder de la fe y la dedicación a las enseñanzas divinas. Repito, nunca subestimes el poder de la fe y la dedicación a las enseñanzas divinas. Un secreto que atraviesa cada tema estudiado es que, al acercarnos a Dios y esforzarnos por entender su palabra, encontramos no solo conocimiento, sino también transformación espiritual y dirección para nuestras vidas. En mi canal de YouTube me concentro en 3 propósitos fundamentales: educar, inspirar y elevar a otros para acercarse a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Utiliza mi canal como un recurso para aprender más sobre las historias bíblicas, estudios profundos de la Biblia, teología, misterios fascinantes y curiosidades que enriquecen nuestra comprensión espiritual. Y si has llegado hasta aquí, comenta: me quedé hasta el final. Solo comenta eso. Cuando vea tu comentario, te daré un corazón porque sé que pude agregar valor a tu vida. Esto me motivará aún más a seguir trayendo contenido de alta calidad para ti. Ahora, en tu pantalla, está apareciendo un video poderoso que es la continuación de este, lleno de riquezas, secretos sobre Dios, ideas bíblicas y mucho más que pueden acelerar tus resultados en todas las áreas de tu vida. Haz clic en este video ahora.